¿Usted piensa que la guerra comienza con un enfrentamiento militar entre dos partes en conflicto? Pues no. Se equivoca. Bienvenido. La guerra comienza en su cerebro. Y es el nuevo tipo de combate que se libra para conquistar primero las emociones y después el terreno en lo real. ¿Y cómo se prepara ese terreno y se manipula las masas? Pues a través de los medios de comunicación, donde históricamente se han articulado estrategias de guerra psicológica para desestimar al adversario político, y entonces el bueno termina siendo el malo y el malo en bueno. Estas estrategias fueron una constante de Estados Unidos luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial e inocularon en el imaginario colectivo que la Unión Soviética era el terror rojo comunista. Luego sería el pueblo árabe como civilización la demonizada por la industria cultural estadounidense. Y en los últimos años, China, Rusia, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba han sido vendidos en la más media corporativa occidental como los enemigos de la libertad. Esta metodología ha sido perfeccionada con el tiempo en los laboratorios de guerra psicológica de Washington y sus aliados. Un estudio del 2020 financiado por la OTAN, titulado Guerra Cognitiva, detalla que esta nueva forma de guerra se ejecuta para tener un efecto sobre el dominio humano. El objetivo de la guerra cognitiva es convertir a todos en un arma y un instrumento contra países, estados o poblaciones sin que estas personas tengan conciencia de su manipulación. La campaña satanizadora que recibió Rusia como nación por su operación militar especial en Ucrania demostró hasta qué punto esta estrategia sigue perfeccionándose como un nuevo método de agresión contra aquellos países que no estén con Estados Unidos. La guerra cognitiva, programación como arma. Pongamos el punto en la I. Según el informe de François Ducluzel sobre la guerra cognitiva, el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI y es probable que los conflictos futuros entre las personas ocurran primero digitalmente y después se trasladen al plano físico de los centros de poder político y económico mundial. Ducluzel destaca que la guerra cognitiva tiene su punto de partida con la información sobre la forma en que nuestro cerebro la procesa y la convierte en conocimiento. No es solo una acción contra lo que pensamos, sino también una acción contra la forma en que pensamos. El informe destaca además que los militares occidentales deben colaborar más estrechamente con el mundo académico, con el objetivo de estructurar las ciencias sociales y humanas, y así afianzar las capacidades de guerra cognitiva de la alianza militar. Según Ducluzel, el desarrollo de la guerra cognitiva transforma totalmente el conflicto militar tal y como lo conocemos. A la dimensión física e informativa se añade ahora una dimensión cognitiva. El estudio patrocinado por la OTAN señala que algunas naciones del bloque ya han reconocido que las técnicas y las tecnologías neurocientíficas tienen un gran potencial para su uso operativo en diversas empresas de seguridad, defensa e inteligencia. Un comunicado del gobierno de Canadá destaca que la guerra cognitiva posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Su objetivo es sembrar la disonancia, instigar narrativas conflictivas, polarizar la opinión y radicalizar los grupos. La guerra cognitiva puede motivar a las personas para que actúen de forma que puedan perturbar o fragmentar una sociedad cohesionada. Ellos dicen para conquistar las mentes y los corazones de las poblaciones a las cuales nosotros queremos combatir. Entonces se trata de una batalla fenomenal, pero que supone que quienes estamos de este lado de la batalla, ¿verdad? Los que estamos en el mundo occidental, nos pese o no nos pese, pero esta es la realidad, nos vemos privados por completo de información para entender qué es lo que está ocurriendo. Y todas las informaciones que vienen son informaciones sesgadas, informaciones censuradas, que sistemáticamente han hecho de la fake news
o sea, de las mentiras, de las noticias falsas, el modo de informar sobre la guerra. Y entonces hay fenómenos de ocultamiento. Según informes, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, han estado detrás de la industria cultural de Hollywood durante años. Estos no solo han venido utilizando la industria mediática y cinematográfica para estigmatizar a sus adversarios geopolíticos, sino que ha sido su principal herramienta para expandir su influencia en todo el mundo. El documental Teatros de Guerra, cómo el Pentágono y la CIA tomaron Hollywood, muestra cómo el gobierno de Washington ha trabajado tras bastidores en más de 800 películas importantes y más de 1000 títulos de televisión. Con esto impuso su visión no solo de política exterior, sino de la sociedad. Estados Unidos y los principales países europeos han establecido prácticamente un monopolio de prensa sin precedentes en la historia reciente, en la historia contemporánea, ¿verdad? Ni siquiera, Madeleine, fíjate tú que en lo peor del enfrentamiento en la Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética, se prohibía o se censuraba las noticias que procedían, por ejemplo, de la agencia TASS o de la agencia Novosny o de los órganos o del diario El Pravda, por ejemplo, que eran noticias que llegaban a circular en Occidente. No es el caso actual. Digo esto para graficar la gravedad, ¿no es cierto?, del ataque en contra de la prensa realizado en el contexto de esta guerra. Y claro, ¿por qué esto? Bueno, porque toda la teorización sobre las guerras de quinta generación pasan fundamentalmente por triunfar en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, ¿no es cierto? El eslogan que tienen estos teóricos que promueven toda esta idea de la guerra de quinta generación es el manejo de los medios de comunicación. Tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos necesitaba un nuevo enemigo que pudiera utilizar como una excusa no solo en su política de agresión contra otros países, sino como un pretexto para impulsar su industria armamentística. En este escenario es que surge la llamada guerra contra el terrorismo, operaciones militares a gran escala contra naciones árabes como Irak o Libia, amparadas en mentiras construidas desde los medios de comunicación. El cine, la prensa y las agencias de noticias ayudaron a construir al enemigo que no era ya la extinta Unión Soviética, sino algunos países árabes y musulmanes. Durante la Guerra del Golfo en el año 1990, una adolescente llamada Nayirah afirmó que cuando los iraquíes llegaron a un hospital de Kuwait, sacaron a 312 niños prematuros de las incubadoras y los habían arrojado al suelo. Nayirah resultó ser la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos por aquel entonces, Saud Nasir al-Sabah. Su falso testimonio había sido cuidadosamente preparado por una de las principales firmas internacionales de relaciones públicas, Hill & Knowlton. Durante la guerra de Bosnia y Herzegovina, la batalla de Srebrenica, la crisis de Gorazde y Bihać, las sucesivas masacres del mercado de Markala, ubicado en Sarajevo, fueron apareciendo en los medios occidentales con mayor frecuencia, lo que terminó justificando una intervención militar directa de la OTAN. Posteriormente, durante la guerra de Kosovo, la campaña de propaganda de la OTAN se apoyó en la demonización del adversario y una personalización en un solo culpable de todos los males, Slobodan Milošević, presidente de Serbia. Según el catedrático español Alejandro Pizarroso, todas las operaciones militares de la OTAN fueron descritas con un lenguaje limpio y neutro. Se habló de misiones aéreas, operaciones, y si no había más remedio que aludir a las bajas, eran siempre daños colaterales. Mientras que el adversario vivió en un mundo de deportaciones, genocidio, campos de concentración, fosas comunes, asesinatos, actos de guerra, un fino uso del lenguaje para satanizar a las fuerzas yugoslavas y sus acciones. Una guerra que se llevó a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Para nada el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue vapuleado, pasado por encima
por la iniciativa norteamericana, y destruyendo Yugoslavia crearon 7 pequeñas naciones, digo pequeñas no en un sentido peyorativo, sino que por su tamaño, su población, su economía, son países que no gravitan ni siquiera en su área inmediata de influencia. El plan para Rusia es hacer lo mismo, la fragmentación, el desmembramiento de Rusia, creando 6, 7, 8 repúblicas independientes en Rusia, y de esa manera acabando con el gran obstáculo que Estados Unidos percibe en esta etapa a la promoción de sus intereses. La intervención militar de Estados Unidos en Irak se amparó en la acusación falsa de las armas de destrucción masiva, mientras que en la guerra subsidiaria en Libia se llegó a recrear la Plaza Verde de Trípoli desde Qatar, la cual fue vendida al mundo como un levantamiento popular. Todo el mundo estaba horrorizado por la represión salvaje que había realizado Gaddafi en contra de manifestantes pacíficos en Bengasi. Resulta que después se comprobó a los pocos días por los satélites rusos, entre otros, pero no solamente los rusos, demostraron de que no se había producido ningún incidente de ese tipo en Bengasi. No había registro de estruendos de bombas ni de las transformaciones, ¿verdad? Las vibraciones que produce un bombardeo en gran escala en contra de población civil. Fue todo un montaje hecho por la prensa. Esa mentira sirvió para que se lanzara en contra de Gaddafi durante más de un mes una operación salvaje, brutal, que terminó con su linchamiento. En todo caso, la guerra cognitiva, quería un poco redondear esto, Madeleine, tampoco es tan nueva. Pensemos qué pasó cómo fue que Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam. Fabricaron un incidente en el Golfo de Tonkin, el incidente con un famoso carguero norteamericano que se llamaba Pueblo, en donde se lanzó la noticia de que había sido agredido por fuerzas vietnamitas, y esto provocó que Estados Unidos de inmediato, el Congreso, saltara como leche hervida a declarar la guerra en contra o autorizar el uso de la fuerza en contra de Vietnam. Lo mismo, no existió tal incidente. De las operaciones psicológicas de propaganda negra a las operaciones cognitivas de programación neuronal. Estas estrategias han sido perfeccionadas y adaptadas a la nueva era de avances tecnológicos. Desde que comenzó la operación especial militar de Rusia en Ucrania, Occidente ha emprendido una ofensiva contra el país eslavo a través de boicots comerciales, culturales y deportivos. La destrucción de sus símbolos, pero ninguno ha tenido tanto alcance como las operaciones de las principales plataformas mediáticas que desde mucho antes del conflicto ya prepararon el escenario para la guerra por conquistar las emociones y así definir desde el propio entorno digital el curso que tomarían los hechos. Investigaciones independientes del periodista Dan Cohen para el portal digital Mean Press News detallaron que detrás del esfuerzo de relaciones públicas de Ucrania
hay un ejército de estrategas políticos extranjeros, cabilderos de Estados Unidos y una red de medios de comunicación vinculados a los servicios de inteligencia occidentales. Según esta fuente, más de 150 empresas de relaciones públicas se han sumado al bombardeo de la propaganda para lavar la cara al régimen de Kiev. Las campañas de marketing estarían encabezadas por la cofundadora de la firma de relaciones públicas, PR Network, Nikki Regazzoni, y Francis Ingram, un destacado consultor con estrechos vínculos con el gobierno del Reino Unido. Al frente de estas operaciones de propaganda, también se encuentra Yaroslav Turbil, descrito en su página de LinkedIn como el jefe de Ukraine UA, el ecosistema digital del país ucraniano para las comunicaciones globales. Turbil ha trabajado en múltiples organizaciones de la llamada sociedad civil estrechamente vinculadas al gobierno de los Estados Unidos, e hizo una pasantía en Internews, una organización vinculada a su vez a la inteligencia de Washington que opera bajo el pretexto de promover la libertad de prensa. El portal también señala que estas actividades de relaciones públicas estarían siendo financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia, ONED por su sigla en inglés, el tanque de pensamiento Consejo Atlántico y la Fundación Sociedad Abierta, del multimillonario George Soros. Esa guerra cognitiva hace que todos estos aspectos sean ignorados y que por supuesto se ha ignorado también el hecho de que desde el año 2007 y fundamentalmente a partir del 2014, toda la región suroriental de Ucrania, que es una región ruso-parlante, históricamente vinculado con Rusia, haya sido sometido a un bombardeo permanente, inclemente, que según Naciones Unidas provocó casi 15.000 muertos. Y eso ante el total bloqueo informativo. Hay una guerra en Europa y en donde, en función del manejo discrecional que Estados Unidos y sus socios en Europa occidental tienen de los medios de comunicación, se produce una representación cognitiva como que Rusia declaró la guerra o invadió Ucrania, ¿verdad? Y esta es la imagen que ha calado muy profundamente, inclusive en algunos gobiernos progresistas de América Latina. Analistas coinciden que la operación especial militar en Ucrania es considerada el primer conflicto de las redes sociales. Esto no es ningún hecho aislado, pues es desde los gigantes tecnológicos de la comunicación donde se ha orquestado la narrativa rusofóbica que se ha impuesto en el mundo. El pasado mes de marzo, el conglomerado Meta, la compañía que abarca Facebook, Instagram y WhatsApp, dio luz verde a los usuarios en ciertos países para llamar a la violencia contra ciudadanos y soldados rusos en el contexto de esta operación militar. Una flagrante violación de sus políticas contra la proliferación de discursos de odio. Convertir a la población en un arma es lo que ha enfatizado la OTAN en su informe sobre la guerra cognitiva. Cada vez hay más inversiones dentro del Pentágono, por ejemplo, en todo lo que sean los estudios motivacionales sobre manejo de la conducta, desarrollo de la inteligencia artificial, el tema de los algoritmos, a los efectos de hacer digerible acciones horribles que representan atentados tremendos a los derechos humanos, pero que bueno, que se hacen en nombre de la libertad. Y esto tiene que ser de alguna manera reconocido por la población. Y el reconocimiento pasa por el hecho de que, bueno, la gente ha sido previamente aleccionada mediante el imponente aparato comunicacional que existe hoy día, como nunca antes en la historia de la humanidad, en donde no solamente tienen los medios de comunicación convencionales, radio, televisión, prensa gráfica, pero sobre todo el formidable aparato, ¿verdad?, de las redes sociales, que manejan a voluntad el imperio y sus aliados. Muchos se preguntarán si esta guerra cognitiva o la militarización de la ciencia del cerebro funciona. Si se le preguntara a una persona desinformada y sobreexpuesta a la información tendenciosa que circula en las redes sociales sobre lo que está pasando en Ucrania, probablemente responderá que todo es culpa de Putin. Es la misma estrategia de intoxicación mediática aplicada contra China, Venezuela y Cuba, naciones que tampoco han escapado de la estigmatización de la industria mediática de Estados Unidos y sus aliados.
Esta es la realidad. Una razón por la cual de repente Twitter te saca de circulación a RT o a Sputnik o a cualquier fuente que sea sospechosa de producir una visión del mundo incompatible con la visión del mundo que necesita Estados Unidos para justificar sus agresiones. Y esto lo aplica contra todos los países, ¿verdad? El tema de la satanización de los personajes. Hemos visto cómo personajes como el presidente Nicolás Maduro, Daniel Ortega, por supuesto antes Fidel, Raúl, Díaz-Canel ahora, son personajes presentados como verdaderos monstruos. Lo mismo que Vladimir Putin o lo mismo que los gobernantes, ¿verdad?, de Irán, o como lo hicieron con Gaddafi. Pregúntale a cualquier persona en América Latina o en Europa qué sabían de los bombardeos en la región del Donbass. Nadie sabía absolutamente nada, ni siquiera nosotros, digo, hablando de los especialistas que estábamos siguiendo la cuestión del conflicto en Ucrania, teníamos real dimensión de la gravedad de los ataques que se estaban haciendo en contra de esa población. ¿Por qué? Precisamente porque en esta guerra cognitiva toda esa información no estaba disponible, no había manera de chequearla, no teníamos fuentes alternativas, no podíamos acceder a información, ¿verdad?, que nos abriera la puerta ante esa realidad. Y esa es la gran batalla en la cual Estados Unidos está hoy empeñado. El estudio de la OTAN dice que los seres humanos son el dominio en disputa y es probable que los conflictos futuros entre las personas ocurran primero digitalmente y después físicamente en las proximidades de los centros de poder político y económico. Pero la verdad es que esto ya está ocurriendo. Es un juego sobre la forma en cómo el cerebro procesa la información y la convierte en conocimiento. Es un juego macabro contra nuestro procesador individual, que es nuestro cerebro. Y concluye el estudio diciendo lo siguiente: este campo de batalla, la guerra cognitiva, es global vía Internet. No tiene tregua, está marcada desde nuestros celulares, en cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Usted es el objetivo y luego el arma. Pusimos el punto en la I.